Dios, Padre, nosotros, Padre Santo, estamos muy conmovidos, Señor. Porque, Padre Celestial, nosotros ahora, Señor, cantar estas palabras, Señor, hablando acerca, Señor, de la cruz, donde tú, oh Jesús, oh, diste, mi Dios, tu vida por nosotros, donde tú, oh Señor, dejaste, Padre, que aquellos te vituperaran, Señor, y sufriste el dolor más intenso que cualquier ser humano jamás haya, oh Padre Celestial, ha sufrido, Señor. Todos, mi Dios, tus nervios, mi Dios, todo tu cuerpo, Padre mío, fue impactado cuando los clavos entraron por tus manos y por tus pies, Padre Celestial, y cuando aquella lanza entró por tu costado. Gracias, Padre, porque, oh Señor, tuviste a bien, Padre. Tuviste a bien mirar, mi Dios, cómo tu Hijo sufría, oh Padre Celestial, para que nosotros un día no tengamos que pasar por esa clase de sufrimiento, sino que simplemente invitásemos a Jesús a entrar en nuestros corazones, Padre, y le declarásemos, Señor, de nuestra vida, y ese dolor, mi Dios, que nosotros hubiésemos tenido que llevarlo, llevó Él por nosotros. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra, bendícenos y a través de ella, háblanos. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Estamos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15. Y ya me anda de ganas de empezar. ¿Qué les parece? Así es de que sin más ni menos, ¿qué les parece si vamos al capítulo 15? Vamos a comenzar del versículo 1 en adelante. Pero antes de ello, el tema del mensaje esta noche es: cría cuervos y te sacarán los ojos. Es el tema de hoy. Cría cuervos y te sacarán los ojos. No es un refrán español. Ahora, algo que podemos ver en la vida de David es que se rodeó de hijos, ¿no? Tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía David. El nombre de cada uno de ellos lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Y podemos leerlo, lo vamos a leer junto incluso, para que veamos cuántos hijos tenía él. Y tú dirías, bueno, un hijo debe de respetar a su padre, obedecer a su padre, honrar a su padre, ¿no? Y por supuesto mirar por el bienestar de su padre. Y no lo que vamos a mirar este día en este capítulo. Por ello es que le titulé a este mensaje: cría cuervos y te sacarán los ojos. En Primera de Crónicas, capítulo 3, en el versículo 1, para ser más exactos, nos dice la escritura: estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la del Carmel; y el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmí, rey de Gesur; y el cuarto, Adonías, hijo de Aguit; y el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, y Tream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel. Y otros 9, Aibar, y Lasama, y Lefelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que David en sí no se midió. No se midió. ¿Por qué razón? Porque no fue sabio en su proceder. No fue sabio en la manera en la cual él hizo las cosas. Dios estableció para el hombre una mujer, nada más. Y no había más en el huerto del Edén para escoger, ¿verdad? Había una sola. Así es de que no tenía otra opción. Tenía una sola
mujer. Y así es como Dios estableció el matrimonio. De esa manera lo estableció para que no hubiesen después malos entendidos. Ahora lo demás, todo lo demás, ¿ok? Todo lo demás es ambición del hombre, codicia del hombre y maldad del hombre. Todo lo demás que se hace es maldad del hombre. No tiene nada absolutamente que ver con el plan de Dios o con el corazón de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá en la vida de David? Miramos que David se salió de la voluntad de Dios teniendo muchas esposas, teniendo muchos hijos. Y al salirse de la voluntad de Dios, entonces, ahora al vivir fuera de la voluntad de Dios, entonces todo lo que está pasando alrededor de él y en su misma casa y con sus mismas mujeres es un desastre. Es un desastre total. Y por ello es que miramos lo que está pasando en la vida de David, no necesariamente como un triunfo, no como muchos hombres que son machistas dirían, este sí era hombre, ¿no? Este era de los míos, dicen ellos. Este era de los meros, ¿no? De allá de Guadalajara, de los de no sé de dónde, ¿verdad? Pero de esos dirían ellos, ¿no? Esa sería la manera en la cual ellos se expresarían. Pero te voy a decir, ¿verdad? No es cierto lo que muchos piensan. Porque al final del día con lo que se encuentran y con lo que tienen que lidiar es con un gran desastre, un problema muy grande en sus hogares. Hay rencilla entre los hijos, hay problemas dentro de la familia, hay desacuerdos, hay favoritismo y todas estas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y mucho menos ante los ojos de muchos de los hijos. Por ello es que el tema de hoy es: cría cuervos y te sacarán los ojos. Es un refrán español que se refería a la integridad de las personas. Hace alusión a las características carroñeras del cuervo, o sea, que se alimenta de animales muertos. El cuervo es personificado, dice, para referirse a personas que no atribuyen los favores, además de hacer mal a quienes los ayudan. O sea, en vez de dar gracias por el favor que me hiciste, me sacas los ojos, me atacas, busca la manera de destruirme. Y eso es a lo que se refiere este refrán. Ahora, la gratitud es un valor, hermanos, y una virtud que se demuestra con amor, respeto y cariño hacia aquellos que lo favorecieron y ayudaron. Esa es la manera en la cual se demuestra se demuestra la gratitud. David perdonó ¿a quién? Perdonó a Absalón, ¿no es verdad? Terminamos el capítulo 14 donde en el capítulo 14 miramos que Joab, de una manera artificiosa, ¿no?, se metió en la mente y el corazón del rey e hizo que perdonara a Absalón y le hizo regresar a la ciudad de Jerusalén. Después de estar Absalón 2 años en la ciudad de Jerusalén, dijo él: ¿para qué me trajiste si no me dejas ver tu rostro? Entonces finalmente miró el rostro del rey, ¿no? Miró el rostro del rey al final del capítulo 14. Y lo besó, David lo besó. Quiere decir que hicieron las paces. Ahora David, hasta cierto punto desobedeció ¿qué? Hasta cierto punto desobedeció la ley de Moisés. Desobedeció la ley de Moisés en su vida, desobedeció la ley de Moisés en la vida de su hijo, y por no obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, se encuentra en el dilema en el cual está ahora en estos momentos en su vida. Y eso es lo que ocurre, hermanos, muchas veces cuando no obedecemos la palabra de Dios. Cuando no hacemos caso a los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, es cuando nos encontramos, hermanos, en situaciones similares a las que vamos a mirar este día en el libro de 2 de Samuel capítulo 15. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. El primer punto de esta noche es la ingratitud de Absalón. La ingratitud de Absalón. Versículo 1.
Versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué miramos acá? Lo que miramos acá es Absalón como una persona ingrata, una persona malagradecida. Una persona que hasta cierto punto no valoró en ningún momento lo que su padre hizo por él. Su padre desobedeció la ley de Moisés. Desobedeció la ley de Moisés para salvarle el pellejo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, hermano, nos dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si mataste esa espada, a espada tienes que morir. ¿No nos dice acaso la palabra de Dios que eso es lo que tenían que hacer en Israel? ¿Hizo eso acaso David con su hijo? No, ¿verdad? Entonces quebrantó la ley. Violó los mandamientos de Dios. Y por violar los mandamientos de Dios, ahora lo que estamos viendo es que este muchacho, o este joven, o este adulto, como tú le quieras llamar, ¿no? Absalón, ahora lo que él está haciendo acá es lo siguiente. Le está robando al pueblo. Le está robando el pueblo de Israel a David. Le está robando al pueblo. Hizo lo que hacen los políticos baratos del día de hoy. Exactamente, él actuó de la misma manera que actúan los políticos, hermanos. ¿Qué es lo que hizo? Se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué es lo que hacen los políticos ahora? Se rodean de personas labiosas. Se rodean de personas con artimañas, ¿no? Para poder engañar a la gente y para poder de esa manera ganar votos, ¿no? Y ganar el voto del pueblo. Eso es exactamente lo que está haciendo este hombre. Les está diciendo a ellos: hey, mírenme, nótenme. Yo aquí me he levantado para darles lo que les falta a ustedes. ¿Qué les falta a ustedes? Les falta juicio. Aquí estoy yo para darles juicio. Aquí estoy yo para representarlos a ustedes y para darles el derecho que ustedes merecen. Es como que si estuviéramos oyendo a uno de mis políticos de allá de mi pueblo, ¿no? ¿Quieren tierras? Yo les doy tierras. ¿Quieren grano para sembrar? Yo les doy grano para sembrar. ¿Quieren semilla? Yo les doy semilla. Hey, ¿saben qué? Y si les están cobrando mucho por el agua, yo les voy a bajar el precio del agua y de la electricidad y todas las cosas, ¿no? Ese es el movimiento político, ¿no? Es exactamente lo que está haciendo acá. ¿Quién? Está haciendo Absalón. Ahora, hermanos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Una de mis oraciones todos los días, le digo: Padre, te pido por nuestros líderes, los líderes de nuestra nación. Pero Padre, te pido que si no están alineados con tu corazón, si no hacen tu voluntad, si están viviendo para servirse a sí mismos, ahora en este tiempo de votación, Padre, quita reyes y pon reyes. Padre, es tiempo de que los remuevas y traigas hombres y mujeres que te amen, que te representen, que representen bien a tu pueblo, que amen al pueblo, no que se amen a sí mismos.
Todos los días le pido a mi Dios, Señor, por favor, ten misericordia de la nación, de nosotros, de nuestros líderes, incluso de ellos mismos. ¿Por qué? Porque como líderes van a recibir mayor juicio que como nosotros, que solamente somos, pues, súbditos de ellos, ¿no? Ellos van a recibir mayor juicio. Entonces, al quitarlos hasta cierto punto les hacemos un favor, ¿no? Y eso hasta cierto punto es un favor que se les hace a ellos. Pero es lo que vemos acá en la vida de Absalón, es el hecho de que en Absalón no había temor de Dios. No había temor de Dios. Porque la palabra de Dios, uno de los mandamientos, nos dice a nosotros que debemos hacer, ¿qué? El quinto mandamiento, ¿qué nos dice? Honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de largos días aquí en la tierra. ¿No nos dice acaso la palabra así? ¿Está Absalón honrando a su padre y a su madre? ¿Está honrando a su padre? No, lo está deshonrando. Le está mancillando su nombre. Y al mancillarle su nombre, ¿qué es lo que está haciendo? Está alejando al pueblo de él. Está alejando al pueblo de la voluntad de Dios, es lo que está haciendo él. Por ello, hermanos, es que yo siempre les digo a ustedes, no busquen el ámbito espiritual en la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios nos enseña al respecto? Y ahí es donde podemos ver que Absalón está quebrantando el quinto mandamiento, ¿no? Y no solamente está quebrantando el quinto mandamiento, sino que está mancillando el nombre de su padre. Ahora, te voy a decir, David no era ningún ángel, ¿no? Pero era un hombre que reconoció sus errores. Era un hombre que reconoció que se quedó corto delante de Dios y buscó a Dios y se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y es lo que marca la diferencia en un hombre y en una mujer. Todos fallamos, iglesia. No hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir es que si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y confesamos nuestras maldades, o sea, nuestros pecados, delante de Dios y delante de aquellos que hemos ofendido, entonces Dios es justo y fiel para perdonarnos. Él es justo y fiel para perdonarnos. Pero ahí está la clave, hermanos. Tenemos que hacer nosotros exactamente lo que la palabra de Dios nos manda hacer a nosotros. Y es lo que queremos ver de estos versículos, lo que queremos ver de este capítulo. Queremos ver qué es lo que Dios le estableció a David y a su hijo Absalón hacer, y qué es lo que ellos no hicieron, y qué es lo que nosotros estamos haciendo, y qué es lo que debemos de hacer nosotros. Es lo que nos va a nosotros a dar la esperanza, nos va a dar esperanza viva, la cual nos va a dar a nosotros sabiduría. ¿Y qué decía Absalón? ¿Qué decía? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, él se mostraba como una persona que conocía, que quería, que amaba al pueblo, ¿no? Pero en sí estaba buscando solamente su propia voluntad. Y era muy astuto. ¿Por qué? Porque dice que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y dice, ay, hermano, cuánto te amo. Yo sé que tú estás necesitado, te hace falta ayuda. Mira, yo estoy aquí para extenderte la mano y para ayudarte, ¿no? Y eso es una táctica política. Estamos viendo una táctica política de parte de ¿quién? De parte de Absalón, para robarle el pueblo a David. El segundo punto de esta noche son las características carroñosas de Absalón. Las características carroñosas de Absalón. ¿Por qué, hermanos, las características carroñosas de Absalón? Fíjense lo que hace. Noten lo que él hace. Al cabo de 4 años, dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová,
porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina, ¿en dónde? En Hebrón. ¿Te das cuenta la actitud de este hombre? Lo que vemos es lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo a los fariseos, dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dice, ¿por qué? Porque él no ha venido sino para matar, robar y destruir, y es mentiroso y es padre de mentiras. Es lo que Jesús le dijo. ¿A quién? Jesús le dijo a los fariseos. ¿Podemos ver esa característica en Absalón o no? Podemos ver esa característica en Absalón de igual manera. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran hombres religiosos, ¿no es verdad? Los fariseos eran hombres que creían ellos que porque diezmaban hasta de la menta, que porque hacían largas oraciones en las esquinas, que porque leían la ley de Moisés en público y enseñaban a la gente, ellos tenían el cielo asegurado. Será su concepto de ellos. Y Jesús les dice a ellos: óyeme, pero un momento, estás muy lejos de estar cerca de Dios, o muy lejos de tener la salvación de tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto. Le dice a ellos, estás haciendo lo correcto. ¿De qué manera está haciendo lo correcto? Porque están enseñando al pueblo la palabra de Dios, pero donde ellos erraban era en el hecho de que no aplicaban nada de lo que enseñaban. Era el problema de ellos. O sea, eran hasta cierto punto hombres religiosos. Y acá podemos ver en Absalón lo siguiente, hermanos. Absalón, después de estar de regreso en Jerusalén 4 años, sacó las características carroñosas para engañar al rey, su padre. Lo engañó diciendo: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Pero en realidad no era el hecho de ir a Hebrón a pagar su voto a Jehová, era el hecho de ir a postularse como rey en Hebrón. Ese era su plan, era el plan de él. Por ello es que Absalón cometió, ¿qué, hermanos? Absalón cometió traición con el pretexto de que iba a adorar a Dios. Él sabía que la apariencia de espiritualidad iba a ganar el corazón de su padre. Si él hubiera dicho: hey, David, voy a ir a Hebrón, David le hubiera cuestionado el hecho de que iba a ir a Hebrón. ¿Por qué vas a Hebrón? ¿Qué negocios tú tienes en Hebrón? No tienes tú negocios en Hebrón, al menos que vayas a adorar a Dios. O sea, es la única razón de ir a Hebrón, porque era donde estaba el tabernáculo de Jehová, ¿no? Entonces, él, astutamente, de una manera artificiosa, que lo que hace él es que entra en el corazón de David de una manera espiritual. Así es de que, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestra espiritualidad. Y no usemos nuestra espiritualidad para cometer tantas fechorías, o tantos pecados, o tantos errores. Porque muchas veces nos justificamos en el hecho de que somos siervos del Dios Altísimo. Es lo que hacemos, nos justificamos en ese aspecto. Porque es lo que estaba haciendo Absalón. Se justificaba en el hecho de que era siervo del Dios Altísimo y por lo tanto iba a ir a la ciudad de Hebrón a pagar la manda que él había hecho, ¿no? Es lo que está diciendo acá. Por ello, hermanos, de verdad les digo lo siguiente. Este hombre, aunque pareciese muy espiritual,
su mente y su corazón estaban muy lejos de Dios. Estaban muy lejos de Dios. ¿Por qué estaban lejos de Dios? Porque recuerda que el primer rey de Israel lo ungió ¿quién? Samuel. ¿Ordenado por quién? Dios. Ordenado por Dios, ¿no es verdad? El primer rey. El segundo rey de Israel lo ungió ¿quién? Samuel. Lo ungió Samuel. ¿Ordenado por quién? Dios. Ordenado por Dios. Entonces cada uno de esos reyes que habían sido puestos como reyes en la ciudad en la nación de Israel fueron ordenados y ungidos ¿por quién? Ungidos por Dios. Entonces si tú miras lo que Absalón está haciendo, se está postulando rey de Israel, vemos automáticamente que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces cuando vemos su espiritualidad, vemos su deseo de ir a Hebrón supuestamente a pagar un pacto que le hizo a Dios, estamos viendo nosotros claramente que su corazón no es con Dios, sino que su corazón es consigo mismo. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros, incluyendo al que les habla esta noche. Usamos nuestra espiritualidad, hermanos, para justificar nuestros hechos, para justificar nuestras fechorías. Y desafortunadamente es lo que está pasando acá. David engañó a su padre. Irónicamente, estas fueron las últimas palabras de David a Absalón, cuando le dice a él: ve en paz. Fueron las últimas palabras que él le dijo a Absalón, las últimas palabras que hablaron ellos. Ya nunca más volvieron a hablar ellos, entre ellos dos, entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque cuando él le dice a David: quiero ir a ponerme a cuentas con Dios, pues David se alegró. ¿A qué padre no le agrada el hecho de que su hijo se ponga a cuentas con Dios? ¿No les agrada a ustedes que sus hijos estén a cuentas con Dios? Por supuesto. Queremos que nuestros hijos caminen en la voluntad de Dios. Y cuando mi hijo o mi hija, cuando mis hijas me decían a mí: vamos a ir a la iglesia, nunca les puse trabas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quería que estuvieran en los negocios de Dios, que estuvieran en las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que tú de igual manera sientes lo mismo. Si tu hijo o tu hija te dice: hey, ¿sabes qué? Pa, ma, tengo que ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, quiero ir a ponerme a cuentas con Dios. ¿Qué le dices tú? Ande, vaya, póngase a cuentas con Dios. Y es lo mismo que le dijo acá David a Absalón: ve en paz, haz lo que sientes en tu corazón hacer. Y esas fueron las últimas palabras que estos dos hablaron. Ahora, lo que David menos esperaba es que lo que él le deseaba a su hijo era lo que su hijo iba a traer a él y a Israel, que es paz. Es lo que él menos se esperaba, que iba a haber paz entre ellos. Por ello es que podemos ver acá el hecho de que David, al traer a su hijo de regreso, violar la ley de Dios, dejarle a él seguir adelante, simplemente le causó a él un gran dolor. En el versículo 11 y 12, hermanos, dice: fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aumentaba el pueblo. Ahora, Absalón sabiamente supo que necesitaría a otros para respaldar su plan. Él sabía claramente que necesitaba a otros.
Ahora, se hizo de hombres no comunes y corrientes. No comunes y corrientes. Se hizo de hombres respetados por el pueblo de Israel. Se hizo de hombres de posición económica sumamente poderosa. De hombres muy ricos. Y les invitó a ellos a Hebrón con la excusa de ir a adorar. Porque si ellos le hubieran dicho, si Absalón le hubiera dicho a ellos, ¿saben qué? Vámonos a Hebrón, y en Hebrón me declaro rey y ustedes van a ser mis súbditos, ustedes van a ser mis seguidores. Y te voy a dar la posición que te haga falta, la que tú quieras, escógela, yo te la ofrezco. Si él les hubiera dicho eso a ellos, ellos en ningún momento se hubieran tornado en contra de David. Porque respetaban a David. Pero como ellos no lo sabían, fueron sin saber, pero ya estando ahí en el alboroto, ¿qué lo que hicieron? Hicieron partes, hicieron cómplices. Fueron parte de lo que estaba pasando en ese lugar. Ahora, nota el nombre Itofel Gilonita. Nos dice la escritura que este hombre era consejero de David. Consejero, o sea, era uno de los que cuando David iba a tomar una decisión, ya fuese de guerra, económica o relaciones públicas, él iba a ¿quién? Él iba a Ahitofel. Y le decía a Ahitofel, esta es la situación. Esto es lo que está pasando en el pueblo. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejas que debo de hacer, no? Muchas veces nosotros tenemos nuestros consejeros o consejeras, personas con las cuales nosotros nos sentimos cómodos hablando con ellos, y aparte de hablar con ellos sabemos que son personas que nos van a dar palabras sabias, que nos van a guiar a hacer lo bueno y nos van a ayudar a hacer una buena decisión. Entonces Ahitofel, al hacerse parte de la complicidad y hacerse parte del lado de Absalón, automáticamente el pueblo dice, bueno, si el consejero de David se ha aliado con Absalón, entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Y ahí es donde fueron ellos y siguieron también a Absalón. Pero hermanos, veamos algo que es muy importante para nosotros. ¿Dónde estaban estos hombres cuando se tornaron en contra de David? ¿Dónde estaban? Estaban en Hebrón. ¿Y qué es lo que estaba en Hebrón? El tabernáculo de Jehová, ¿no? El tabernáculo de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que muchas veces se usa el nombre de Dios en vano. ¿De qué forma? Usaron el nombre de Dios para reunir al pueblo y para conspirar en contra del rey de Israel. Es lo que están haciendo ellos acá. Y es algo que nosotros deberíamos de mirar, ¿no? Que esto que hicieron ellos no es visto bien delante de los ojos de Dios. No es algo que a Dios le agrada. Porque si nosotros vamos a usar el nombre de Dios en vano, y vamos a usar el nombre de Dios para sacar provecho para nuestro propio beneficio, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad nuestra. Y recuerda, dice la escritura, mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Muchas veces la gente cree por el hecho de que, todo me está saliendo de maravilla, ¿no? Nada me está yendo mal. Al contrario, entre más lo hago, más prospero. Y ellos dicen, pues esto le debe de agradar a Dios, ¿no? Pero no necesariamente es el caso. No es el caso. Porque lo que le agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Amén. Lo que le agrada a Dios es que caminemos conforme a sus mandamientos, estatutos y decretos. Lo que le agrada a Dios es que su nombre esté en nuestros labios, en nuestra boca continuamente. Pero no, hermanos, para usarlo como un talismán de la buena suerte, sino para usarlo para alabarlo, glorificarlo y exaltarlo a Él en todo tiempo y en toda hora.
Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar arduamente y continuamente. En el versículo 13, continuamos, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo voy a hacer, Él hace. Entendemos eso, ¿no? Lo que David está viviendo, hermanos, es lo que Dios le dijo a él que iba a suceder en su vida. O sea, David sabía que lo que él estaba viviendo era que la mano de Dios estaba sobre de él. Era la mano de Dios. Por ello dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras abrojos, vas a levantar abrojos. Si siembras maíz, vas a levantar maíz. Si siembras frijol, vas a levantar frijol. Si siembras buenas obras, vas a levantar buenas obras. Si siembras maldad, vas a levantar maldad. Dios le dijo a David en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9. 2 de Samuel 12, 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, Dios le dice a él: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Podemos ver las palabras del profeta cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra, hermanos. La palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y todo lo dicho por el Señor, todo lo establecido por el Señor respecto a nosotros, la humanidad, va a suceder exactamente como Él lo dejó escrito. No va a desviarse ni a diestra ni a siniestra. Se va a hacer conforme a lo dicho por la palabra de Jehová. Y lo que estamos viendo en David, estamos viendo que está huyendo ¿de qué? Está huyendo de la espada. Está huyendo de la espada. Y en el proceso de huir de la espada, miramos que dejó 10 mujeres concubinas en la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para que guardasen la casa. Para que guardasen la casa. Por ello es que, ¿qué hace David? Cuando le llega la noticia, le dice al pueblo: levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar de la espada de Absalón.
No vamos a escapar de la espada de Absalón. Tenemos que huir. David sabía que Absalón era un hombre despiadado que valoraba más el poder que la moral. O sea, a Absalón no le importaba nada. No le importaba la moralidad. No tenía él nada en sí bueno dentro de su corazón. No quería que la ciudad se convirtiese en un campo de batalla. Y lo más sabio para él era el hecho de que el salir de la ciudad por el bienestar de los ciudadanos. Y eso fue lo que le llevó a él a salir. Es verdad que David está pagando por sus consecuencias. Está pagando las consecuencias de su pecado. No hay duda de ello. No hay duda de lo que este hombre está viviendo es a razón de su pecado. Pero lo que sí miramos, hermanos, es que aún a pesar de sus errores, aún a pesar de lo que él hizo, podemos ver en él que él, aunque pecó y todo, aún ve por el bienestar de ¿quién? Por el bienestar del pueblo. Él ve por el bienestar del pueblo. Y es una de las cosas que le agradan a Dios, hermanos. Le agradan a Dios. Dios se complace con aquellos que se quitan la camisa para dársela a uno que no tiene camisa. Dios se complace con aquellos que se quitan el pan de la boca para darle a uno que no tiene que llevar a la boca. Se complace con aquel que le da un vaso de agua a uno que está sediento. ¿Acaso no nos dice el Señor que si le das agua, le das de beber a uno que está sediento, a él mismo se lo has hecho? ¿No dice la Escritura? Entonces Dios se complace en todas estas cosas. Y es una de las cualidades, una de las características del rey David que hasta el día de hoy nosotros recordamos y nos gozamos en el hecho de que Dios mismo le diga que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se compadecía por la necesidad del necesitado. Ya es verdad, cometió muchos errores. ¿Y quiénes de nosotros no los cometemos? ¿Quiénes de nosotros no nos quedamos cortos todos los días? Pero ¿sabes dónde está la clave? En el arrepentimiento. Es donde está la clave. Queremos ver días buenos y fructíferos. Entonces arrepintámonos y busquemos el corazón de Dios. Ahora David, sin querer ni saber, estaba alineando el cumplimiento de las palabras de Dios. Cuando dijo: y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. En el siguiente capítulo vamos a mirar lo que pasa con estas 10 mujeres concubinas que se quedaron en Jerusalén para cuidar la casa. David pensó que tenía razones para pensar que estas 10 mujeres podrían estar seguras. Podrían estar seguras. Porque es una abominación, hermanos. Es una abominación que un hijo se llegue a la mujer de su padre. Es una abominación delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Y David dijo: jamás mi hijo va a hacer tal cosa. Entonces puedo dejar estas 10 mujeres aquí sin problema alguno, ¿no? Y eso fue el pensamiento de él. Tristemente, esto también nos dice que David tenía por lo menos acá 10 concubinas. Y una concubina, hermanos, era esencialmente una amante legal. Era una amante legal. Además de las muchas esposas que David tuvo, esto demuestra que David era un hombre que a veces complacía sus pasiones y no tenía el poder para restringirlas. Otro fallo, ¿no? Otro fallo. Pero lo más importante para nosotros, hermanos, es el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice el versículo 11. El versículo 11, ¿qué nos dice de 2 de Samuel 12? 2 de Samuel 12:11 nos dice la Escritura: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel
a pleno sol. A pleno sol. Otros de los que fueron con él, o uno de los grupos que fueron con él, eran los cereteos y los peleteos. Los cereteos eran lo que nosotros conocemos el día de hoy como los marinos, o the Marines. ¿Okay? Los que cuando llaman a los Marines es para destruir, acabar con todo, ¿no? Y esos eran los que iban con él. También miramos a los peleteos, ¿no? Esos podemos decir nosotros como los que, los cereteos y los peleteos eran la guardia personal de David. Aquellos que cuidaban, que daban su vida por la vida del rey. Que nadie se acercase a él. Lo cuidaban, lo guardaban. Y esos hombres dijeron, eran 600 de ellos, iban con él y dijeron, nosotros, para que lleguen a ti, primeramente nos tienen que matar a todos nosotros. A todos nosotros. ¿Y qué vemos acá, hermanos? Vemos la mano de Dios. ¿De qué manera mira la mano de Dios? Guardando y cuidando de quién. Guardando y cuidando de David. Le puso a los hombres más valientes, los que no le tenían miedo a nadie ni a nada, que estaban dispuestos a morir si tenían que morir, estaban dispuestos a dejarlo todo ahí con tal de guardar y cuidar la vida del rey. Miramos que Dios los rodeó de estos hombres. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de guardarlo. Y qué interesante, ¿no? Porque la Escritura misma nos dice a nosotros que cuando David salió de Jerusalén y se alejaba de la ciudad, iba con el rostro hacia abajo, llorando y sollozando, ¿no? Iba dolido en su corazón. Y ahí es de ese caminar, o de ese tramo de Jerusalén hacia el lugar donde él eventualmente llegó, es donde escribió varios salmos. Escribió el Salmo 55:4, donde dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese las alas como de paloma? Volvería yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. O sea, David decía, Señor, sácame de esta situación en la cual yo me encuentro. Señor, por favor, dame alas como alas de águila para volar y alejarme de este gran problema que tengo en mi familia con el pueblo de Israel. Y es lo que buscaba. También escribió el Salmo 41, el Salmo 61, el Salmo 62 y el Salmo 63, desde el que salió de la ciudad de Jerusalén hasta el lugar donde eventualmente fue a descansar y fue a esconderse. Por ello, hermanos, es que podemos ver que dirás tú, bueno, este es un momento difícil, un momento trágico, ¿no? Algo que afectó mucho a quién, afectó mucho al pueblo de Israel y afectó mucho a David. Si es verdad, ambas cosas ocurrieron, pero de ese mal salieron muchas cosas buenas también. Y nosotros el día de hoy nos deleitamos en el Salmo 55 y decimos, wow, Señor, qué manera de ver el corazón de este hombre. Leemos el Salmo 41, el Salmo 61, el Salmo 62 y el Salmo 63 y decimos nosotros en nuestros corazones, decimos, wow, qué palabras más sabias, qué palabras más hermosas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para que pudiese salir aquello glorioso y maravilloso, tuvo que David entrar en un estado de amargura muy profundo. Y a veces Dios nos baja a ese lugar, no con el propósito de hacernos la vida de cuadritos o torturarnos, con el propósito de que salga lo mejor de nosotros. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Continuamos en el tercer punto de esta noche. Una virtud que se demuestra con amor.
Punto 3, una virtud que se demuestra con amor. En el versículo 19 dijo el rey a Itaí Geteo: ¿por qué viniste tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. ¿Quién es el rey ahora? Pues Absalón, ¿no? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondiendo Itaí al rey diciendo: vive Dios y víveme, Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Qué pregunta más interesante, ¿no? Hacia Itaí. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre no era judío. No era judío. Era Geteo. O Geteo, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, cuando vemos el hecho de que este hombre no era judío y demostró tanta, pero tanta fidelidad al rey, nos muestra a nosotros que muchas veces el mejor apoyo que podemos nosotros obtener, muchas veces no es de los que están alrededor nuestros. Viene de personas extrañas. Viene de otras personas. Y dirás tú: oh, bueno, es que tengo más ayuda y más apoyo de aquellos que no son mi familia, de aquellos que no están alrededor mío, que de mis mismos familiares. Y vemos que David le dice a él: ¿sabes qué? Regrésate. Y dice él: no me regreso. ¿Por qué? Porque quiero estar donde tú estés. Quiero morir donde tú mueras. Y quiero estar donde Dios te lleve. Ahora ahí viene la pregunta del $1,000,000, iglesia. ¿Ok? Ahí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Quién de ustedes nació en la ciudad de Israel? Digo, en Israel. ¿Quién de ustedes se considera judío? ¿Quién de ustedes podría decir: yo soy del linaje de David? Ninguno, ¿verdad? ¿Somos qué? Somos extranjeros. Somos extranjeros. Y David le dice a Itaí, le dice estas formas, le dice: Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Hermanos, entiendan esto. Las palabras del rey David se hicieron verdad en la vida de Jesús. Porque nosotros, los extranjeros, que no éramos del reino de Israel, que no éramos de la nación de Israel, del pueblo escogido de Dios, Dios nos ha mostrado a nosotros amor permanente. Amor permanente. Y no solamente amor permanente, sino que nos ha mostrado su fidelidad. Su fidelidad. O sea, qué manera de ver, qué manera, hermanos, de mirar el corazón de Dios, de mirar una ilustración, a cierto punto le podemos llamar una cristofanía, ¿no?
de ver cómo el deseo de el rey David para aquel extranjero era que Dios le prosperase, que Dios le bendijese y que Dios le diese amor permanente, del cual nosotros gozamos el día de hoy. Y por ello es que la respuesta de Itaí debe ser la respuesta nuestra. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a ir por el Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que todo nos va bien? ¿Hasta que todo nos está saliendo color de rosa? ¿Hasta que somos prósperos? ¿Hasta que no nos falta nada en la casa? ¿O vamos a comenzar a renegar el hecho de que ahora estamos pasando dificultades? Porque este hombre le dijo a David, dice, respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que ahora para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Jesús nos ha dado amor permanente, ¿no es verdad? Y nos ha mostrado su fidelidad. Podemos decir nosotros las mismas palabras de este hombre esta noche a Jesús. ¿Podemos decirle las mismas palabras al Señor esta noche nosotros? Lo mismo que le dijo hey Señor, nosotros vamos a estar contigo para vida o para muerte. Y donde tú estés, ahí voy a estar yo contigo. Ahora, si tú no te atreves a decirlo, el Señor sí se atrevió a decírnoslo. Voy pues a la casa de mi Padre, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. ¿No nos dice así acaso Juan 14? Amén. O sea, vemos acá que, hermanos, vemos acá el hecho de que podemos ver la ilustración divina, gloriosa y maravillosa de lo que el rey David deseaba para aquel extranjero y lo que Dios le prometió dar a él. Y él a cambio le dijo a él que él le iba a dar toda su fidelidad al rey. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra manera de agradecer al Señor. Ahora de Itaí aprendemos que, hermanos, aprendemos que Itaí fue leal cuando David estaba caído. Él fue leal cuando David estaba caído. Itaí fue leal voluntariamente. Porque Itaí bien hubiera podido regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Someterse al rey, ¿no? Y vivir bien en la ciudad. Pero él no, él fue leal a David voluntariamente. Y Itaí también fue leal, aunque era un recién venido a la ciudad de Jerusalén. Porque nos dice la palabra de Dios que le dice, David, tú llegaste ayer. Si tú eres nuevo en la ciudad, ¿qué tú haces siguiéndome a mí? Quédate ahí en la ciudad a ver si te va bien, ¿no? Y dice él, no, a mí me va bien donde está el ungido de Jehová. Amén. Y esa debe ser nuestra mentalidad. A nosotros nos va a ir bien mientras estemos con Jesús. Y también Itaí pregonó su lealtad públicamente, hermanos. Públicamente. Porque cuando David lo confrontó, no le dijo, hey, tú, sal de las filas, vente, vamos acá a solas y tengamos una conversación. No, David lo miró y le dijo a él delante de todos, hey, ¿tú qué onda? Tú eres un extranjero, ¿qué tú haces siguiéndome a mí? Y dijo él, donde mi señor el rey vaya, ahí voy yo también. Así es de que Itaí pregonó su lealtad públicamente. ¿Estás tú, hermano? ¿Estás tú dispuesto a pregonar tu lealtad a Jesús públicamente? ¿Estamos dispuestos a pregonar nuestra lealtad a Jesús de una manera pública? Ahí va, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Por qué se me quedan callados? Porque es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y es muy difícil vivirlo.
Continuamos en el versículo 24. Nos dice el versículo 24, he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia delante de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Qué hicieron los israelitas en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3 y 4, cuando estaban siendo atacados por los asirios? Por los filisteos. ¿Qué hicieron? Mandaron traer el arca. ¿Qué hicieron? ¿Mandaron traer qué? El arca. El arca. ¿Por qué? Porque lo miraron como un talismán de la buena suerte, ¿no? Y dice David, no. Dice, yo no quiero que traigas el arca como una excusa o como para torcerle el brazo a Dios. Señor, tengo tu arca, ahora cuídame. No, dice David, para nada, dice. Yo quiero que Dios, mi Dios al cual yo sirvo, dice, si Él me quiere de regreso en la ciudad de Jerusalén, si Él me quiere de regreso acá, entonces volveré a mirar el arca y volveré a mirar el tabernáculo, el lugar de reunión donde está Dios. Y ese fue su deseo. O sea, hermanos, no usemos nosotros a Dios como un talismán de la buena suerte. No usemos objetos religiosos como talismanes de la buena suerte. Cuando estaba niño me recuerdo que decían que una cruz hacía huir a los vampiros. ¿Y qué es lo que yo hice? Pues me compré una cruz. Porque yo no quería que se me arrimara un vampiro, ¿no? Hasta que me llegó una vampira, ¿verdad? Y ni la cruz la alejó. Así es de que podemos ver que David está diciendo, hágase la voluntad de Dios en mi vida y no más. Y no más. Continuamos, hermanos, en el versículo 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? O sea, el profeta, ¿no? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Y mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar, volviendo el arca de Dios a Jerusalén, se quedaron allá. Ellos estaban dispuestos a ir ¿con quién? Estaban dispuestos a ir con David. Pero dijo David, no, ustedes no van a venir conmigo. Ustedes tienen un trabajo, tienen una tarea. Su trabajo y su tarea de ustedes es ¿qué? Ministrar en la ciudad de Jerusalén, ¿a quién? A Dios, a Jehová. Y si ustedes se van conmigo a huir en el desierto, van a desatender sus obligaciones. Y les dijo a ellos, quédense a seguir haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer, a ministrar al pueblo y a servir a Dios en el tabernáculo. Y eso es lo que Dios les pidió a ellos. En el versículo 30, hermanos, y David subió a la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husaí arquita
que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel, y no estará allí contigo el sacerdote Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Absalón entró en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, podemos ver cómo Dios va obrando, ¿no? Y va orquestando todas las cosas. La Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Cuando tú te encuentres en una situación crítica en tu vida y veas que el agua te está llegando al cuello, no comiences a gritar y a reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo siempre he sido un buen, fiel siervo tuyo, o una buena y fiel sierva tuya, ¿por qué me tratas así, Señor? No, ¿sabes qué? Búscale y adórale, porque entonces tú mirarás la mano de Dios obrar en favor tuyo, de la misma manera que le estamos viendo obrar en la mano de David. Y te dejo con esas palabras. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Padre, gracias. Oh Señor, qué poderoso tú eres. Qué manera, Padre, de hablar a nosotros, tus hijos, y mostrarnos, Padre mío, el ámbito espiritual en tu palabra y las cosas que como hijos tuyos debemos de hacer para agradarte a ti, Padre. Porque tú has dejado establecido en ella, oh mi Dios, tus mandamientos, estatutos y decretos, y aquel que los quebranta, oh Padre mío, no es una persona de la cual tú te agradas, sino es una persona a la cual tú, mi Dios, de una forma u otra, oh Padre mío, llevarás a juicio. Y Señor, muchas veces el juicio no es placentero, pero necesario. La corrección tiene que venir a aquellos que tú amas. ¿Por qué, mi Dios? Porque el juicio comenzará por los de tu casa. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad y no ser, oh Padre mío, encontrarnos en una situación similar a la que estamos viendo acá, sino, oh Padre mío, buscar tu rostro en todo tiempo y en toda hora. Gracias, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.